Mira, de todos los riesgos, o sea, está el riesgo sistémico, que es para mí el más importante. Riesgos desde el punto de vista financiero van a venir derivados potencialmente de riesgos sistémicos. No hay un problema ni de liquidez en el mundo como para decir no hay flujos de capitales que puedan querer venir a economías más atractivas. El mundo hoy está relativamente estancado en todos lados. Todos los países desarrollados están experimentando la salida de la crisis del 2008-2009 y no hay signos de ver un crecimiento muy vertiginoso en Europa ni en Estados Unidos. Un poquito más en Asia se ve, pero el mercado está con mucha liquidez para poner en donde los países no estén creciendo. Así que problemas de fondeo no hay. Y las economías nuestras lo que sí enfrentan son problemas estructurales de mediano a largo plazo que tienen que ver con, con sus déficits fiscales. ¿Sí? Básicamente nuestras economías están saliendo en la zona rioplatense, en particular Argentina, Uruguay. Uruguay empezó ya un poquito antes que nosotros, Argentina empezó recién a partir de diciembre. Se están tratando de acomodar las cuentas públicas porque hay un problema de sustentabilidad de largo plazo que arrastra de alguna manera a todas las empresas y toda la economía, el sector financiero incluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese déficit fiscal de alguna manera tiene que ser financiado de alguna manera. Argentina lo financió con emisión monetaria hasta que la salida del default. Ahora estamos teniendo la posibilidad de tener endeudamiento del sector externo, pero lo que estamos haciendo es básicamente cambiar de qué lado, digamos, de la cuenta, si lo hacemos vía Banco Central, emisión de moneda, o lo hacemos vía endeudamiento del sector externo, estamos viendo de qué lado financiamos la cosa, pero todavía no se ha hecho en la Argentina, por ejemplo, hemos empezado un poquito, pero no se ha hecho el ajuste mayor de decir, bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar las cuentas fiscales? Cuentas fiscales que no conozco demasiado los números de Uruguay, por darte los ejemplos de Argentina, de la componente del gasto público total, el gasto que se hace para el empleo público es básicamente el mismo que se hace para subsidiar empresas del sector privado. Todo el gasto en el sector público es el mismo monto aproximadamente que se usa para financiar las empresas del sector privado y es básicamente la mitad de lo que se gasta en términos de asistencia social. Con lo cual, buena parte de la componente de ese déficit que hoy tiene el sector público argentino, que está entre 4 y 8 puntos del producto, Uruguay está en 3 y pico, rayando los 4, no por ahora por Uruguay, pero sí por Argentina, tiene que ver mucho con políticas de asistencialismo y de sostenimiento de la estructura social, con lo cual si encima aplicamos políticas más ortodoxas para la reducción del déficit, eso podría significar pagar menos jubilaciones, dejar más gente en la calle. Entonces hay que lograr medidas creativas que logren atraer capitales para poder producir. Entonces los riesgos vienen más por ese lado. Yo veo riesgo de negocio, veo riesgo más que del riesgo financiero, está el riesgo asociado al sector corporativo de pensar en economías. En Argentina, por lo pronto, se está hablando de una economía que está contrayendo, está empezando a implotar y que de alguna manera las políticas monetarias que se están usando tendientes a evitar el incremento de la demanda de dólares o aumentar la demanda de moneda doméstica vía tasas de interés, lo que hace es exacerbar de alguna manera esa contracción de la demanda agregada que hace que el gran riesgo es un riesgo de negocio, ¿sí? Es un riesgo, yo te diría casi un riesgo estratégico más que un riesgo financiero. Y requiere políticas de mediano y largo plazo, tanto de los gobiernos como de las empresas. De alguna manera, los gobiernos lo que tienen que empezar a pensar en políticas de mediano y largo plazo, que el desafío que tienen es que en un contexto político transcurra el tiempo suficiente para que se puedan implementar este tipo de reformas sin que esté la tentación de que aparezca un gobierno
que prometa soluciones rápidas en corto plazo y que de alguna manera todos vamos a estar mejor porque simplemente lo que hace falta es una mejor redistribución de los recursos. Hay que darle tiempo a los gobiernos para poder llevar adelante reformas estructurales de largo plazo. Pero reformas estructurales de largo plazo que vienen desde el lado de la educación, que vienen desde el lado de definir sectores estratégicos productivos y eventualmente sí plantear un horizonte de sostenimiento y subsidio a esos sectores productivos, pero por un tiempo finito. Nuestras políticas de protección en general industrial han sido siempre ad infinitum, y el tema es que hemos creado un sector industrial que en general espera que lo subsidiemos para siempre, y cuando sacamos el subsidio la amenaza son los despidos. Entonces hay que cambiar un poco las reglas de juego con las que se operan en Argentina. Algunas cosas están cambiando. Uruguay en ese sentido no tiene, o por lo menos desde mi entendimiento, tiene menos problemas desde el lado de la corrupción de lo que ha sido, por lo menos comparativamente, del otro lado del río. Pero tenemos el problema común del déficit fiscal importante, de tener que sostener esos déficits fiscales, de estar endeudados en general, sí, ya desde el lado financiero, están endeudados generalmente ahora en moneda extranjera. Nosotros hasta ahora no lo hemos hecho. Al emitir dinero no hemos generado deuda, no hemos generado un pasivo en moneda extranjera que después lo tenemos que financiar con impuestos que se cobran en moneda doméstica. Pero sí, por ejemplo, sé por un grupo de tesistas que tuvimos el año pasado acá en la Universidad ORT, que estaban trabajando en un proyecto en donde estaban analizando el tema de las cuentas públicas de la Intendencia de Montevideo, que por ejemplo tiene buena parte de su pasivo en dólares, porque toman deudas en dólares, pero después tienen sus activos denominados en pesos uruguayos, con lo cual el riesgo de tipo de cambio ante ese tipo de escenarios puede traer complicaciones. Entonces, desde el punto de vista de riesgos en la región rioplatense, por el lado estratégico y sistémico, son muy grandes, y la mitigación es complicada porque eventualmente los riesgos sistémicos son de difícil mitigación, digamos. Se logra con políticas contracíclicas, básicamente. O sea, en algún momento las economías se tienen que sincerar, tienen que poder lograr decir, bueno, este es el nivel de actividad que podemos sostener, tratar que los salarios se acomoden a ese nivel de economía que se puede sostener, que van a ser más bajos. Yo siempre digo, el día que en China a los chinos los dejen votar, va a volver a aparecer un peronista, digamos, en China, y posiblemente el milagro chino termine ahí, porque las políticas peronistas o las políticas de alguna manera no es de proteccionismo necesariamente, pero sí de populismo redistribucionista en general conducen a este tipo de políticas no sustentables. Pero bueno, en algún momento hay que lograr ese sinceramiento de la economía y tratar a partir de eso, que creo que por ejemplo un país de la región que sí lo ha alcanzado es Chile. Chile es un país que de alguna manera, producto de 2 décadas de gobierno no democrático, si hubo algo que dejó el gobierno de Pinochet que más o menos subsistió en el tiempo y fue valorado por la sociedad, a pesar de todo lo que pasó en otro tipo de ámbitos, es que lograron estabilizar la economía, que lograron crear un contrato social de largo plazo sustentable, donde ya la gente, o sea, todos los partidos de alguna manera intentan modificar en los márgenes las políticas económicas, un poquitito más a favor o menos a favor de la educación pública, bajando un poco. Hoy discute, por ejemplo, que la educación pública en Chile no deba ser gratuita. Lo que estamos discutiendo es si los créditos son más blandos o menos blandos, si la tasa es más baja o más alta, si los plazos son más largos o más cortos. Mientras que, por ejemplo, en Argentina la educación, como axioma, la educación pública tiene que ser gratuita, libre, universal y para todos, y tenemos un problema, tenemos un agujero donde en el primer año de una carrera aparecen 5.000 chicos y en el segundo año aparecen 100. Entonces,
toda esa gente que en el medio requirió un montón de recursos para hacer ese primer año, después desaparece y no deja nada dentro del sistema universitario. O sea, genera que un sistema universitario tenga que ser demasiado grande para abastecer a un montón de personas que después terminan abandonando, dejando las carreras a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso de parte del tipo que está metido en una carrera universitaria para continuarla y seguirla. En ese sentido, Chile ha logrado armar un contrato social duradero que le permite tener una estabilidad macroeconómica y de alguna manera un horizonte de previsibilidad que lo hace mejor que nuestras economías. Y por el lado más, a ver, pensando ya fuera de la caja, otros factores que también nos están impactando desde el punto de vista de riesgo en nuestras regiones, yo te diría que un riesgo que nosotros estamos teniendo ya del lado agropecuario, yendo a lo que es nuestra ventaja comparativa, por un lado tenemos un riesgo asociado claramente al precio de los commodities, que hoy el mercado internacional nos permite tener cierta cobertura, porque la Bolsa de Chicago ofrece contratos de opciones y derivados que nos permiten de alguna manera mitigar, por lo menos las fluctuaciones, no las grandes tendencias, ¿no? O sea, no vamos a volver al ciclo económico de hace 8 o 10 años, donde teníamos la soja en el tope, al tope del valor. Creo que de ahí tenemos que sacar todos un aprendizaje fuerte, que es los estados no tienen que gastar, cuando estamos en las fases alcistas del ciclo económico, sobre todo en esos sectores, no tenemos que pensar que esos ciclos son para siempre y tenemos que generar como un buffer stock de reserva para poder eventualmente en los momentos donde el ciclo amengua y de alguna manera entramos en este periodo más de valle, si se quiere, en términos de nuestros términos de intercambio, poder usar esas reservas para poder eventualmente sostener un nivel de economía más o menos parejo. Nuestras tendencias es que cuando los ciclos económicos vienen muy dulces, tendemos a expandir el gasto público en gasto corriente, que es gasto que es irreversible, y que cuando eventualmente después el ciclo económico se te da vuelta, no tenés cómo poder ajustar y por eso estamos con los problemas de déficit fiscal que tenemos. Y hay un tema que también lo veo con cierta preocupación, que tiene que ver con el riesgo climático. Estamos en buena medida, estamos notando en los últimos 10, 15 años que hay un cambio significativo en los patrones de lluvias, en los patrones de temperatura, que están teniendo un efecto directo sobre el rendimiento si bien nosotros hemos mejorado mucho en nuestra tecnología agropecuaria, podemos sacar rindes mucho mayores, ahora en condiciones más adversas, el contexto de la tala relativamente indiscriminada en toda la zona del Amazonas ha generado todo un cambio en el ecosistema en toda la zona del Río de la Plata que está afectando de manera significativa nuestras producciones agropecuarias, en términos de temperatura, en términos de precipitaciones, y eso nos está llevando a tener muchísima volatilidad en términos del riesgo que podemos enfrentar de pérdida por inundaciones, por granizo, ¿sí? por lluvia y por falta de lluvia. O sea, estamos teniendo este tipo de volatilidad que antes no teníamos. La industria de seguros aporta soluciones a eso, pero debería haber, creo yo, que los mercados de capitales, por un lado, y las políticas públicas, por otro, tienen instrumentos a su disposición para poder de alguna manera mitigar un poco, más allá de lo que podamos hacer para mitigar el cambio climático, que como países más marginales es menor el efecto que podemos hacer, pero sí para mitigar de alguna manera el impacto que nos tengan. Por ejemplo, este año tuvimos ahora inundaciones muy fuertes en Argentina y estamos previendo una pérdida de más o menos entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de la cosecha de este año. Entonces, ese tipo de problemas que antes no estaban, o sea, eran en nuestra agenda, hay que empezar a incorporarlos, hay que empezar a endogenizarlos y de alguna manera tratar de tener instrumentos que permitan paliar a través de la industria por ahí de mercado de opciones o de seguros climáticos que existen o de contratos sobre derivados climáticos que también existen, permitir a los productores en particular, que son en la primera línea los damnificados principales,
que tengan acceso a algún tipo de mecanismo que les permita cobertura y protección y garantizar cierta seguridad patrimonial ante ese tipo de eventos. Esas son las líneas en las que veo que hay riesgo en la región. En lo macroeconómico, en lo económico financiero, no se ven mayores dificultades en el corto plazo, más allá de esto que tiene que ver con lograr una convergencia y un equilibrio fiscal razonable y sustentable. El sector agropecuario lo veo directamente expuesto a muchas cosas. El sector agropecuario está expuesto al riesgo climático por un lado. Está expuesto por otro lado cuando el ciclo de commodities es alcista. ¿Por qué? Porque es en general el sector que los gobiernos usan como fuente de ingresos primario para poder subsidiar, por ejemplo, un sector industrial que a veces puede ser menos competitivo a nivel global. Entonces, de alguna manera compensás la balanza bajándole la rentabilidad al sector agropecuario y subiéndosela un poquito al sector industrial. Entonces el sector agropecuario en ese sentido es muy vulnerable por todo, porque cuando le pega el clima, cuando el clima está bueno y ganan mucha plata, les pega el Estado para pagar la cuenta de los otros. Entonces, desde ese lado el sector agropecuario en general es el más castigado. Algunas compañías lo que suelen hacer es tener cierta diversificación a nivel regional, o sea que de alguna manera hay ejemplos, por ejemplo, de empresas citrícolas en Argentina que lo que han hecho es tener grandes centros de producción en Tucumán, en Sudáfrica, en Australia, han ido buscando distintas zonas en el mundo y de alguna manera se han globalizado para mitigar de alguna manera menos riesgo legal, o sea, el riesgo legal argentino lo mitigan porque ya tienen Sudáfrica y Australia. El riesgo precio no lo van a poder mitigar nunca, porque es un riesgo de precio que producen un único producto, a menos que se vuelvan más multiproducto. Que eso el productor agropecuario también lo puede hacer, o sea, hoy si la soja está mal, pero el trigo está mejor o el maíz está mejor, puede cambiar un poquito la composición de su portafolio de producción. Con lo cual, pero bueno, estamos hablando de productores de gran escala, ¿no? El pequeño productor, el problema que tiene es que el riesgo climático, el riesgo país, todo este tipo de riesgos estratégicos y sistémicos no los puede evitar. El resto de los sectores industriales enfrentan básicamente mucho de riesgo político, de riesgo estratégico, sistémico, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, tanto en Argentina como en Uruguay estamos haciendo políticas medianamente de ajuste fiscal para poder equilibrar las cuentas públicas. Y eso trae inevitablemente en países que dependemos mucho de nuestro consumo interno como mecanismo de generación de empleo y de generación de recursos, nos está impactando. Se está impactando en todos los sectores, la construcción se para inclusive en Argentina se ha parado el consumo de carne, está disminuyendo. Contra ese tipo de cosas de riesgo sistémico, de vuelta, o sea, la alternativa es tener canales para poder exportar. Uno tiene que poder abrir mercados nuevos, pero para eso tiene que ser productivo. Tiene que haber, por ejemplo, Argentina está buscando, por ejemplo, no puedo hablar de Uruguay, pero si Argentina está buscando, por ejemplo, flexibilizar un poco la legislación laboral. La legislación laboral en la Argentina es una legislación demasiado rígida que genera como un costo fijo muy fuerte para las empresas que no pueden, en el momento del ciclo, el piso se lo ponen los costos laborales y los gremios. Entonces, hay toda una discusión de fondo ahí acerca de cuán flexible tiene que ser la legislación laboral para permitir este tipo de cosas. No son cosas que se arreglan con instrumentos financieros, son problemas de política. El sector bancario, por ejemplo, que es la industria financiera bancaria, que es una industria que depende también mucho del ciclo, está empezando a tener algunos problemas de colocación de préstamos, por ejemplo. Entonces está teniendo, sí, como las tasas se empiezan a subir, empieza a tener más depósitos, pero no tiene colocación.
porque no tiene demanda de préstamos. Entonces tiene un exceso de liquidez los bancos que hoy están terminando de canalizar, por ejemplo, en estas letras del Banco Central. O sea, el Banco Central termina aspirando esa sobreoferta de pesos desde los bancos, pero te está mostrando que de alguna manera en el sector productivo hay una cosa que no está cerrando. O sea, la gente no está consumiendo, está queriendo ponerlo en los bancos para que les dé una renta, los bancos no pueden colocar en las empresas, las pymes no están pidiendo préstamos, no están de alguna manera tomando préstamos para poder hacer inversión productiva. Y si bien hay líneas específicas, bueno, en Argentina tenemos líneas específicas para pymes con créditos subsidiados, créditos blandos, facilidades para salidas a mercado de capitales, pero en el contexto económico es como que no lo están haciendo. Y los bancos están notando no solamente que están colocando poco y lo están terminando de colocar todo básicamente en un sector financiero de muy corto plazo, sino que además están empezando a ver que las tasas de morosidad, por ejemplo, todas las métricas de riesgo de crédito se le están empezando a deteriorar un poquito. No mucho, pero un poco. Entonces eso es lo que empieza a preocupar. Está empezando a ver que el sector financiero también está empezando a tener algunos problemas de mediano plazo en términos de decir, bueno, qué va a pasar con todas las deudas que ya tenemos colocadas, préstamos hipotecarios. Si bien es muy poco lo que se coloca hoy en préstamos hipotecarios, se está empezando a ver cierto atraso, cierto rollover de tarjetas de crédito, o sea, la gente está empezando a hacer mucho revolving porque eventualmente la situación se está poniendo compleja. Yo te diría, los sectores que veo como más críticos ahí, siempre es el sector agropecuario primero, que de alguna manera a veces está medio ahorcado porque los precios no lo ayudan y el sistema financiero tampoco lo ayuda demasiado. Las pymes, que tienen en los costos laborales un problema serio, sobre todo cuando compiten contra otras pymes que están en negro. En el contexto macroeconómico argentino no es trivial ese problema. El problema laboral, que es transversal a todos los sectores de la economía, y el sector financiero, sobre todo el bancario, no tanto los otros, pero sí el sector bancario, que está teniendo este problema de, bueno, dónde coloca todos sus depósitos. Tiene depósitos que no puede colocar de manera eficiente a menos que los termine colocando básicamente en letras del Banco Central. Entonces, ahí tenés un problema también un poquito desde el punto de vista de los bancos, que estás teniendo como un exceso de liquidez que está bien, hoy te paga un montón, porque te paga el 40% anual en dólares, entonces básicamente no tenés un problema. Pero a la medida que las tasas empiecen a bajar y la actividad económica no se reactive, vas a tener un problema, porque bueno, tenés que empezar a acomodar la tasa activa y la pasiva para no empezar a tener un descalce ahí de tasas.